Le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 15, versículo 1. Juan 15, 1. Estamos siguiendo la serie Las Parábolas de Jesús. Esta será la número 26, el 52. No se crea. La número 26, y vamos a hablar sobre la parábola de la vid verdadera. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia allí y usted me va a seguir. Cuando lo tenga, diga ya. Bien. Voy a leer. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En estos versículos que acabamos de leer, Jesús nos enseña 4 principios. El número 1 nos enseña que Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. ¿Cuántos son de Él? Bueno, pues la tijera del agricultor ahí te va a estar podando. En segundo lugar, vemos que la unión entre Cristo y los verdaderos creyentes es una unión íntima, es muy estrecha. En tercer lugar, nos enseña la parábola que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Y en cuarto lugar, nos enseña que los frutos son la evidencia, la prueba satisfactoria delante de Dios de que una persona es un verdadero cristiano. Vamos a ver estos 4 principios. Vamos al principio número 1, que es que Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. En el versículo 1, Jesús dice, para empezar el capítulo, el discurso de la parábola, dice: yo soy la vid verdadera. Cuando él dice vid verdadera, está implicando, está aludiendo a que hay vides falsas. ¿Sí? Significan los falsos cristos que son incapaces de infundir vida a sus seguidores. Pero Cristo, a diferencia de Cristo, que él es la vida misma del cristiano. Hay un discurso inolvidable en Juan capítulo 10 de Jesús mismo que habla acerca del buen pastor. Y él aquí menciona precisamente a todos esos salteadores, les llamó él, que son incapaces de darle vida a la gente. Por eso usted no debe de seguir a un hombre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los hombres, por más ungido que esté, no pueden infundir vida. Porque nosotros mismos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los creyentes de Dios, necesitamos la vida de Él. ¿Sí? Entonces dice Juan 10:1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿cómo es? Ese es ladrón y salteador. O sea, hay muchos que quieren llegar a Dios, se meten por la ventana, por la puerta de atrás, que son falsos maestros que ofrecen falsas expectativas a la gente. Nadie, ningún ser humano ha muerto por los seres humanos, solamente Jesucristo. Entonces dice el versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, hablando de él mismo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Fíjate qué tremendo, Él conoce tu nombre. Te llamas Pedrito, Martita, etcétera.
Y luego dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta es una característica de los hijos de Dios, que conocen la voz de Jesús, del buen pastor. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está, puerta de las ovejas. ¿Sí? No hay otra entrada al Padre si no es por Jesús. Versículo número 8. Todos los que antes de mí vinieron, o sea, anunciándose como ungidos y profetas de Dios, que no eran de Dios, que atraían a la gente hacia sí mismos, dice, todos esos, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, los oyen los que no conocen la voz del pastor, de Jesús. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús dice, volviendo a Juan capítulo 15, de ahí no se mueva, ponga una señal, porque vamos a estar yendo ahí a esos textos. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera, no hay otro camino, no hay otra senda que nos lleve a Dios, Jesús mismo es el camino. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el agricultor. Y ese agricultor que es el Padre, sin duda cuida de su viña. Él es el que cuida de su viña. Y sin duda cuida bien su viña, su terreno. Dios cuida entonces su viña. Su viña Él quiere que la viña produzca fruto. Y para que produzca fruto, tiene que hacer un cuidado y una poda para que el fruto sea más abundante y de mayor calidad. Vamos a Juan 15:2. Aquí comienza a hablar del cuidado que tiene el Padre de su vid. Aquí Jesús es la vid. Y luego nos dice quiénes son las ramas, que somos nosotros. Dice el versículo 2: todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo dejará. Pero no solo lo dejará, sino lo limpiará. ¿Cuál es el propósito de esa limpieza? Para que lleve más fruto. Lo dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense que en la Palestina de los tiempos de Jesús, cuando alguien plantaba una viña, la dejaba 3 años, esto está muy interesante, la dejaba 3 años sin que produjera las uvas. Es decir, que el viñador se encargaba de ir podando y quitando el crecimiento de ciertas ramas para que no diera fruto. Pero después al 4.º año, ya estaba tan sólida las ramas que empezaba a dar los renuevos, ¿sí? Para que pudiera dar abundante fruto. Y esto era al 4.º año de que plantaban la vid. Y esto nos enseña que hay algo muy interesante. Ustedes recuerdan que Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, ¿se acuerdan? En esos 3 años fue un tiempo de enseñanza, de estarles, no podían ellos todavía dar fruto. El fruto lo dieron después de que Jesús muere, resucita y asciende al Padre. Ellos comienzan a dar fruto. Fíjese qué interesante. Es decir, que si vemos este principio, podemos entonces establecer que todo aquel que nace de Dios debe de empezar a dar fruto mínimo al 4.º año.
Ahí es cuando debe de empezar a tirar unas uvitas por aquí y otras por acá. A lo mejor todavía no unos racimos así impresionantes, pero ya empieza a dar fruto comestible, de sabor dulce, sus ramas empiezan a ser sólidas, etcétera, etcétera. Entonces, el Padre cuida su viña y Él desea ver fruto en nuestras vidas. Ese es el propósito de la enseñanza de esta parábola. En Efesios 2:10, Pablo habla precisamente de este fruto y dice Pablo, porque somos hechura suya, o sea, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Fíjate, fuimos creados para hacer buenas obras o dar buenos frutos, las cuales buenas obras o buenos frutos Dios preparó, planeó anticipadamente, Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. En ellas son las buenas obras. En ellas son los frutos que nosotros, usted y yo, debemos de dar. Por otra parte, el fruto de la salvación son las buenas obras. Ese es el fruto de la salvación. En Santiago 2:17, cuando menos escúchenme ya que se fue la luz. Santiago 2:17 dice así, así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es esa fe? Muerta. Entonces, la evidencia contundente de un verdadero cristiano son los frutos, las obras, ¿sí? Pero sabemos que las obras no salvan a una persona, sino que las obras son la muestra, la demostración, los frutos son la demostración de que esa persona tiene la fe genuina, la fe que salva. ¿Me estoy explicando? Es decir, Jesús compara a sus discípulos con las ramas. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. ¿Dónde es donde brota el fruto? ¿En el tronco o en las ramas? Las ramas. Entonces ahí está hablando que todo verdadero cristiano debe de dar en su debido tiempo frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de un hijo de Dios. Ahora, el viñador cuida su viña y la poda. La viña necesita, o la vid necesita ser podada para llevar más y mejor fruto. Ese es el propósito. Por otro lado, no existe bíblicamente un verdadero cristiano que no dé fruto. Es decir, el verdadero cristiano, como es el terreno de Dios, sí o sí da fruto. Todos debemos de llevar frutos. Algunos dan más fruto que otros, pero a fin de cuentas, la calidad del fruto, esa es la que cuenta. Ustedes pueden observar, por ejemplo, un sembradío de manzanos. Todos son de la misma calidad. Hay árboles de manzanos, que dan muchas manzanas. ¿Sí han visto esa escena en el campo? Hay otros que dan menos, pero el fruto es de la misma calidad. Jesús, en la parábola del sembrador, Él habló precisamente de este fruto, de la cantidad de fruto, y Él dijo, no lo busqué, Mateo 13:8 dice, pero parte de la semilla cayó en buena tierra, dice, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces vemos diferente cantidad de fruto. Hay quienes dan mucho fruto al 100%, su vida es muy productiva, su vida es de mucha influencia. Otros dan al 60%, pero al fin es buen fruto. Y otros dan al 30%, pero al fin y al cabo es buen fruto. Así como el viñador poda las ramas de una vid para que dé más fruto, de esa misma manera, esta es la enseñanza de la parábola, Dios nos poda para que llevemos más fruto. La poda simboliza
la limpieza que Dios hace en nuestras vidas de aquello que nos estorba para que demos más fruto. Nada más que la poda tiene que ser con inteligencia, con sabiduría, y qué mejor que el agricultor, en este caso es Dios, que sabe qué es lo que no nos conviene tener, sabe qué ramas son las que tiene Él que cortar, que podar. El asunto es que la poda, podemos decir, como es un sinónimo de las pruebas, es un sinónimo de las aflicciones, son las circunstancias que Dios permite a nuestro alrededor que nos afligen. Pero lleva el propósito de formarnos. Lleva el propósito, este corte lleva el propósito de limpiarnos y quitarnos aquello que Dios no le agrada, pero resulta que al podarnos nos duele. ¿Todos han podado alguna vez alguna ramita, algún árbol? ¿Sí? Yo creo que todos. Pero hay que saberlo hacer. No como los del Ayuntamiento de Guadalajara. Esos podan y dejan a los árboles tan mal que ya no se recuperan y se mueren los pobres árboles. No, esto tiene que ser con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento. Y como Dios nos conoce a cada uno de nosotros, Él sabe dónde. A lo mejor tú empiezas a ver un racimito de uvas así y dices, Señor, mira mis uvitas, ¿verdad? Entonces de pronto ves al Señor con la tijera que te está viendo. Entonces, mira, aquí está un frutito. Ah, sí, yo quiero que lleve más fruto. ¿De veras, Señor? Pues aquí está esto. ¡Ay! Y luego de pronto por acá. Y parece como que, mira cómo me dejaste. Pero Dios, como es todo sabiduría, todo sabio, Él sabe cómo cortar, ¿entienden? Él sabe cómo limpiar, Él sabe cómo hacer el corte, dónde, cuándo. Los árboles, ciertos árboles se podan en ciertas temporadas. Por ejemplo, ahorita es tiempo de poda para cuando llegue la primavera de algunos árboles, de algunas plantas. Pero como tenemos garantizada la sabiduría de Dios, Él sabe cuándo trata con nosotros. Él sabe cómo podar. Entonces esa poda es el procedimiento por el cual nos limpia. Pero el propósito es, noten, para hacernos más fructíferos. ¿Se acuerdan de Pedro cuando negó a Jesús? Esa fue una poda que él hizo porque Pedro tenía un carácter así de muy autosuficiente, de muy confiado en sí mismo. Jesús les dice, ustedes se van a ir, me van a dejar, yo maestro, yo nunca te dejaré. O sea, él está confiando en él mismo. Entonces era un área que Dios tenía que tratar, ¿entiende? Y permitió por medio de eso que quebrantó el corazón de Pedro, pues bastante. Un episodio de los más difíciles en la vida de Pedro. Y él permitió, pero fíjate, Jesús le dijo a Pedro, noten la seguridad que Dios transmite a través de la seguridad que le transmitió a Pedro cuando le dijo, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. Y yo he rogado que tu fe no falte. Ahora imagínate, ¿tú crees que el Padre contesta las oraciones de Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién es nuestro intercesor? Él está intercediendo por nosotros. Entonces, como Él sabe qué es lo que necesitamos, Él sabía lo que Pedro necesitaba. Y permitió una poda que Pedro se sintió como árbol en la ciudad de Guadalajara. Pensó como que ya no tenía remedio, como que todo se había acabado, pero no. Resulta que Dios, Jesús, permitió eso para tratar con su vida. ¿Se acuerdan de Jonás? Aquel que se lo tragó dicen que la ballena, yo digo que es un charal gigante. Bueno, ese Jonás había recibido el llamado de Dios, y todo el que es hijo de Dios debe obedecer a Dios. Es un principio muy elemental. ¿Están de acuerdo con él? Pues aunque no estén.
Porque sí o sí estamos diseñados para obedecer. Pero ¿qué sucede cuando no lo hacemos? Dios trata con nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve y predica a Nínive, aquella gran ciudad. Diles que si no se arrepienten, los voy a desaparecer del mapa. Y dice la Biblia que claramente Jonás no quiso ir. No quiso, así de plano, dijo, no voy. Y dice que pagó el pasaje de un barco y se fue, queriendo huir de la presencia de Dios. Pero según él, huyendo, y 2, 3 Jonases andan por ahí, ahorita están huyendo, al rato van a estar en el vientre del pez, del charal gigante. Y bueno, él creyó como que sí se estaba escapando de Dios, pero Dios sabe cómo tratar. Y dice que levantó, ¿qué? Una tempestad, de tal manera que la barca se hundió. Y él sabía que él era el problema. Y le dijo al capitán del barco, yo soy el problema, tírenme al mar y esto se aquieta. Y no le hicieron caso. Y cuando ya vieron que de plano estaba hundiendo, dijeron, bueno, por si las moscas. Y lo agarraron, lo tiraron y se aquietó todo. Y se salvaron aquellos. Pero dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces, él cae al mar, pero llega este pez y lo traga. Dios siguió tratando con su profeta. Y estando ahí en el vientre del pez, vino el arrepentimiento. Imagínense estar en un lugar así. Entonces él dice, Señor, pagaré lo que yo te prometí. Mi compromiso de ser un siervo tuyo fiel lo voy a cumplir. Y ordenó Dios que expulsara a Jonás, ese gran pez. Lo expulsó en la playa de aquí de Vallarta, aquí cerquita. Entonces cuando él sale de allí, empieza a alabar al Señor. Entonces le pregunta al Señor, Señor, ya estamos en el capítulo 3 de Jonás, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le dice el Señor? Ve a Nínive y predícales. Aquí hay un principio tremendo, escúchame bien. Cuando Dios está tratando contigo y tú evades y le haces el que no oíste y te haces el que te habló Juan Diego y que haces el que yo no sé nada y hasta pones carita de cristiano triunfador y que yo ando bien, yo estoy bien, y tú bien sabes que no. Bueno, cuando alguien quiere huir, en ese momento tu vida se estanca. Ahora, Dios trata con él. Y cuando él se arrepiente, ¿en dónde, en qué momento o en qué circunstancia de su vida Dios continúa el trato con su profeta? ¿Retrocedió? No, espérenme, no digan no, ¿qué? ¿De qué tú dices? O sea, Dios retrocedió al momento en que Jonás desobedeció. ¿Entendieron? O sea, Dios no va a dejar que avances hasta que no hagas lo que tienes que hacer. Entonces, Dios trata con nosotros, hermano. El asunto es que Jonás, bueno, no se dice cuánto tiempo estuvo en esa situación, pero hay gente, hay cristianos, hay hijos de Dios que se tardan su ratito en el vientre del pez o en su huida. Escúchenme bien, entonces. Hasta que tú no reconoces, te arrepientes de esa actitud, es que Dios continúa su proceso en tu vida. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás en el vientre del pez? ¿Estás en la barca? ¿Dónde estás? Ese es un principio. Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 4:19, dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate, dolores de parto sentía, o sea, Pablo tenía una preocupación porque él sabía que Cristo debía ser formado en cada uno de los creyentes. En Romanos así dice que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él no lo va a dejar a un lado. Si tú eres nacido de Dios. Porque el que empezó la buena obra, a eso se refiere, el que empezó la buena obra,
la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en un proceso continuo de poda para llevar cada vez mejor fruto. Entonces necesitamos aprender a tener paciencia en medio de las pruebas, en el trato de Dios, en la aflicción, en la poda de Dios. No nos quejemos ni murmuremos cuando sobrevengan todos esos momentos y esos tratos de Dios. Cuando vengan esos momentos difíciles, recuerden esto: es la poda del Señor. Nos está ¿qué? Limpiando. Nos está limpiando. Las aflicciones, las pruebas no son para dañarnos, hermanos, sino para nuestro bien. El trato de Dios de formar a Cristo en nosotros, aunque nos duele, no es para dañarnos, al contrario, es para nuestro bien. Y es en lo que desgraciadamente algunos cristianos que han sido pues seducidos por las enseñanzas esas de que tú eres hijo del rey y que tú mereces lo mejor y que el hijo del rey siempre todo le sale bien y que el hijo del rey, o sea, los cristianos nunca nos pasa nada que nos duela y que nosotros, entonces al momento en que el Señor, si son hijos de Dios, al momento que el Señor empieza con la tijera, esos cristianos se turban todos. O como dicen los jóvenes, se sacan de onda. Dicen, ¿qué me está pasando? Porque ellos no entienden. Y lo que es peor, empiezan a reprender a Satanás. Y se están peleando contra Dios. Porque no hay nada que suceda si Dios no lo permite. Todo está bajo el control de Dios. Entonces en Dios están los propósitos. No estés ahora en una situación como esa, que te estés peleando con Dios. No, tenemos que ser entendidos de que Dios trata con nosotros. Y tenemos que aguantar con paciencia las pruebas. Por eso la Escritura dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera. Fíjate, cosa extraña. Cuando aprieten el asunto económico, que es de los que más calan a los seres humanos, los cristianos reaccionan mal. Ya lo he mencionado en algunas ocasiones. Ahí está un fiel dador, generoso, diezmador, ayuda a la gente que necesita. Un cristiano desprendido. Pero de pronto viene una poda del Señor. Viene una prueba. Y si no es entendido, le reclama a Dios y le dice, Señor, ¿por qué? Si yo diezmo. ¿Por qué? Si yo doy. ¿Por qué ahora me está sucediendo esto? Y luego llegan esos hermanitos que no están muy bien enseñados y dicen, no lo recibas, reprende eso, resístelo, échalo de tu vida. Echar de tu vida el trato de Dios. ¿Por qué se hace eso? Por ignorancia. Acuérdense de esto, hermanos. Ninguna aflicción en los hijos de Dios es nada más porque sí. Todas las pruebas tienen sentido para nosotros. En Hebreos 12, versículo 2, son escrituras citadas de continuo, y allí nos lo dice. Hebreos 12, 2. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué puestos los ojos en Él? Porque Él es la vid verdadera, porque Él es la puerta, Él es el pastor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, Él dijo, tengo que pasar la cruz, pero él su mirada de Él estaba después de la cruz, ¿entiende? Que era que la resurrección. Si no hubiera habido resurrección, no hay vida eterna para nosotros. Dice, menospreciando el oprobio, o teniéndolo en menos, no tomando en cuenta el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira el versículo 3, pon atención. Dice, considerad, o sea, toma en cuenta esto, a aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores, tal agresión de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Lo están entendiendo? ¿Sí o no? Contésteme entonces. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entiéndase poda, entiéndase disciplina, entiéndase formación, entonces son sinónimos. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y luego alude al sentido común, pongan atención. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, digan todos, me incluye a mí, dilo. Ahí ya le bajaron, ¿te fijaste, Chuy? De la cual todos han sido, ¿qué? Participantes. ¿Qué significa que todos han sido participantes? De la disciplina, hermanos, de la poda, de la formación. Entonces dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué? Bastardos y no hijos. El otro día una persona me mandó un correo y me dijo: pastor, yo nací de nuevo hace tantos años, y me empezó a contar allí una historia muy bonita. Pero luego dice: Dios está tratando conmigo, y me ha dolido. Dice, pero estoy muy contenta, era una señora, en mi espíritu, en mi corazón, porque me doy cuenta que soy su hija. Porque si no fuera su hija, Él no me disciplinaría. Entonces gózate. Y si no te pasa nada y eres bien malandrín, o la señora malandrina, entonces no eres hija de Dios. Entonces no eres hijo de Dios. Porque Dios nada más disciplina ¿a quiénes? A sus hijos. Entonces cuando Dios trata con nosotros, pues gózate, gocémonos, porque esa es evidencia de que somos hijos de Dios. Fíjate el versículo 9. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos, significa esto. Y luego hace una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus o de todos los seres humanos y viviremos? Y luego vuelve en el versículo 10 a aludir a nuestros padres terrenales. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Verdad que nosotros no sabemos disciplinar y aprendemos? Dios no tiene que aprender a hacer las cosas. Hay gente que no disciplina a sus hijos, malo. Hay otros que se exceden en la disciplina, también es malo. Y Dios no nos deja sin disciplina, ni tampoco se excede. Estaba viendo que Guadalajara es la segunda ciudad del país con mayor índice de violencia contra las mujeres y los niños. Segundo, tercero, están en los primeros 3 lugares. Y hace ¿qué fue? El lunes, estaba viendo las noticias, salió una señora allí. Encendí la televisión, soy asiduo a escuchar las noticias una media hora, 40 minutos en las noches, que es cuando puedo hacerlo. Y cuando yo prendí la televisión, justo estaban entrevistando a una señora que estaba presa, atrás decía Procuraduría del Estado. Y le preguntaron, ¿por qué mató a sus hijos? Y yo dije, ay, ¿qué hizo esa señora? Y dice, no, pues no tenía para comer. No, pues no, esto, y me enfadaba y decidí matarlos. Fíjate nomás.
¿Será esa la disciplina que Dios tiene? No, de ninguna manera. Entonces dice aquí, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero luego dice en el versículo 10, pero o sea, Dios, nos disciplina, ¿para qué? Para lo que nos es provechoso, para que no se duerman en la predicación. No se duerman, acuérdense que son los de acá. Pero nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Dice ahí en el versículo 10. Para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Ven? Versículo 11. Es verdad, me gusta esto, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no, sino de tristeza. Pero después, ¿después qué? Después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en la disciplina han sido ejercitados. Y Pedro dice en una de sus cartas que debemos de tener aflicciones, si es necesario, debemos de pasar. ¿Será necesario? O sea, está hablando de la formación que Dios hace en nosotros. Todos estamos en esa formación. Entonces, como buen cuidador de la vid, el Señor poda no el tronco, porque el tronco es Jesús, sino las ramas. ¿Quiénes son los que dan el fruto? ¿Las ramas o el tronco? Las ramas. La segunda cosa que aprendemos en esta parábola está en el versículo 4 de Juan 15:4 del Evangelio de Juan. Esta es la segunda cosa que aprendemos en la parábola. Nos enseña esta parábola a permanecer en Él. Fíjate bien. Dice, o sea, habla de la relación íntima entre los verdaderos creyentes y Jesús. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiero que vayan notando, la palabra permanecer es repetitiva aquí. Ahorita la estudiamos. Versículo 5. Yo soy la vid, vuelve a decir, y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, noten allí la unión. Lleva, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la palabra clave en estos dos versículos es permanecer. Esa palabra viene del griego meno, que significa quedarse en un lugar. Así, quedarse. Significa tener una relación permanente, perdurable. Significa morar en un lugar donde te quedas a vivir para siempre. Cristo es nuestro lugar de habitación. Por eso las epístolas, hay muchas expresiones, de modo que si alguno está en Cristo, vosotros los que estáis en Cristo, los que murieron físicamente en Cristo, y ese en habla de esa permanencia constante, ¿sí? Permanente, ¿sí? De quedarte en esa relación. Entonces, notamos que Jesús habló de una relación con Él que es muy estrecha, que es perdurable, que es permanente por los siglos de los siglos, porque el que nace de Dios es hijo de Él por toda la eternidad. ¿Escucharon eso? Entonces, Él es la vid y nosotros los sarmientos o las ramas. La unión que existe entre la rama y el tronco, vemos que es vital para la vida de la rama, porque resulta que del tronco es donde fluye toda la savia que da la vida a la rama.
es la que le da fuerza a la rama. Es del tronco, de la raíz que absorbe todos los nutrientes de la tierra y el tronco los distribuye hacia las ramas. Entonces las ramas son las que tienen el vigor, tienen la frescura, la lozanía y la fertilidad para dar, ¿qué? Fruto. Si la vida no fluye del tronco de la vid, entonces la rama se marchita y se seca. Fíjense que yo tengo en la casa de ustedes una arrayán. Es una arrayán que cuando construí, se remodeló, sigue en remodelación el auditorio que le llamamos menor, acá en la parte derecha y al fondo. En la entrada por aquella calle había una arrayán. Todos conocen la arrayán, ¿verdad? Bien. Es un árbol de tronco no muy grueso, pero que estaba bastante alto. No sé, tal vez llegaba a los 8 metros y con sus ramas bien extendidas, pero daba unos arrayanes, pero deliciosos. Bueno, había que tumbarlo por la construcción. Entonces el arquitecto me dijo, ¿sabes qué? Yo sé cómo sacarlo y plantarlo. Si quieres lo llevo a tu casa. Y le dije, ¿de veras se puede salvar? Me dice, sí. Y lo trabajó, lo sacó, pero lo tuvo que podar, ¿entienden? Lo tuvo que cortar. Y fue y lo plantó en mi casa. Y ahí lo tengo. Y empezó a brotar. Pero quedó un tronco como de unos 2.20 de estatura, tal vez 2.40, pero así en forma de Y, 2 ramas. Y empezaron a salir, o sea, nada más en los troncos. Y le pusimos composta y abono y todo, y lo empezamos a regar y todo. Y pasaron unos meses, yo dije, no, ya se murió. Pero no, empecé a ver los retoñitos, las hojitas, y empezaron a salir. Y hasta dio arrayanes. Todavía no con la calidad que tenía antes de que fuera cortado, pero el arrayán está vivo. Pero la rama que sale del tronco grueso, esa rama dio también tiró sus ramas y también dio arrayanes. Pero algo pasó. No sé qué pasó, y esa parte del árbol está seco. Y todo lo demás bien verde, ya hasta creció y las ramas ya andan por ahí. Pero esta parte está seco, se secó. Algo pasó dentro de su desarrollo. Escuchen bien, cuando Jesús dice esto, de que Toda rama que no lleva fruto, la cortará. Ahora, ¿por qué se corta? Porque habla de que está seca, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos está hablando de que así como la rama no tiene vida en sí misma, así tampoco nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Sin Cristo no tenemos vida, hermanos. No tenemos vigor, no tenemos fuerza espiritual, no podemos hacer absolutamente nada. Él lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la fuente de nuestra vida es Jesucristo. ¿Entienden? Y cuando Él dijo, el que no permanece en mí, este se seca. Y el que se seca, escúcheme bien, es porque nunca nació de nuevo. Estaba ahí metido, ¿sí? Parecía como del árbol, pero algo pasó. Que se secó. Entonces, escuchen esto, separados de Él, nada podemos hacer en cuanto a la vida espiritual. Hay cristianos que dicen, ay, pastor, yo tuve una prueba y me alejé de Dios. Había de haber algunos correos que me dicen, pastor, yo de plano, no sé, me decía una vez una persona, pero yo ya no he vuelto al Señor. Dice, y por ahí empecé a buscar algo y lo empecé a escuchar usted ahí en la radio. Y yo dije, no, pues sí está bien, pero yo ya no tengo remedio.
Y dijo así claramente, yo me voy a ir al infierno. Entonces yo le contesté, le dije, oye, espérame, mientras hay vida, pues hay esperanza. Si tú te arrepientes y lo dices, no, no quiero. ¿Qué hace uno? Separado de Él, nada podemos hacer. Y en tercer lugar, esta parábola nos enseña que así como hay cristianos verdaderos, también hay cristianos falsos. Si ustedes fijan versículo 6 de Juan 15:6, allí vuelve a aparecer la palabra permanecer. Y luego dice, el que no permanece, o sea que no hace su habitación permanente en Cristo, es porque no está ligado a Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, hay ramas que la vid tiene que están ligadas al tronco, sin embargo, escuchen bien, no producen fruto. ¿Por qué? Porque están secas. Como el árbol ese de arrayán que tengo ahí en mi casa, ahí está. De ahí, de esa experiencia, Jesús tomó para ilustrar lo que viene siendo esta parábola de la vid verdadera. Hay gente que parecen que son miembros del cuerpo de Cristo. Parece que están injertados ahí en la vid. Sin embargo, la vida de Cristo no fluye en ellos. No tienen la vida de Cristo. Su unión con Cristo no es genuina, solamente es aparente. Por lo tanto, al no fluir la savia espiritual que alimenta la vida del cristiano, no tiene la vida de Cristo. Y en todas las iglesias hay este tipo de creyentes. Gente que profesa tener fe, pero su unión con Jesús es aparente. Van los domingos 1 año, 2, 3 años, y al tiempo algo pasa, incluso hasta se bautizaron. Otros toman la Santa Cena, participan de esto o de aquello, parece que son parte de la vid, pero carecen de lo más esencial, que es nacer de nuevo, para poder estar en comunión permanente con Él. Juan lo dijo así a los que se apartan de Cristo, que parecían que eran cristianos, dijo, pero no lo eran. Y finalmente, como no eran, no permanecen. Primera de Juan 2:18. Allí nos lo dice Juan el apóstol, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Primera Juan 2:18. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Han oído eso? Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, ¿de dónde surgieron los anticristos? ¿Del mundo o de dentro? De dentro de la iglesia. Han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Miren el versículo 19. Salieron de nosotros, o sea, parecía que eran de los nuestros, de los nacidos de Dios. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían cristianos, pero no eran. Aparentaron por un tiempo, pero en su debido momento salió lo que verdaderamente eran. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, cuando dice si hubiesen sido de nosotros, se refiere si hubiesen sido nacidos de Dios como nosotros, ¿qué? ¿Habrían qué? Permanecido. Y ahí aparece permanecer otra vez. Menos, la misma palabra. Si hubiesen sido de Dios, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, o sea, se manifestaron y salieron para que se manifieste, para que sea evidente que no todos son de nosotros. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Inclusive algunos pueden aparentar frutos. Judas, ese andaba con los 12. Ese oró por los enfermos y se sanaban.
expulsaban demonios. Parecía como que era de la misma cepa, de la misma naturaleza que Pedro, que Juan, que Andrés, pero no era. Y a fin de cuentas se reveló lo que él realmente era. En el inolvidable sermón de la montaña Jesús lo advirtió así, de Mateo 7, no lo busquen, es conocido esto. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Luego pregunta, aludiendo al sentido común, de nuevo, y dice Jesús: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta obvia es no. ¿O higos de los abrojos? La respuesta es no. Así, todo buen árbol, buen árbol tipifica aquí al cristiano nacido de Dios, que está injertado en la vid. Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos, porque los da conforme a su naturaleza. El arrayán no da manzanas, da arrayanes, el que tengo en mi casa. No puede el buen árbol dar malos frutos. Miren esa frase, no puede, porque su naturaleza es dar buen fruto. Y el buen árbol tipifica al cristiano, que está unido en permanente relación con Cristo. No puede entonces el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y luego continúa el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ven, prácticas que hacemos los cristianos. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Eso es algo que los cristianos, que los creyentes hacemos, ¿sí o no? Los que creen, claro, hay unos que no creen. Y en tu nombre, fíjense, creyentes incrédulos, qué extraño está eso, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Nunca entraron por la puerta. Parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Participaron de la vida espiritual, a eso refiere Hebreos, dice que gustaron del don celestial, como los 10 leprosos. Todos gustaron del pan de los hijos, que es sanidad. Pero nada más uno se salvó. Y los otros 10 en aquel día van a decir: yo fui uno de los 10 que sanaste. Sí, pero nunca naciste de nuevo. No te conozco. Pero yo mismo soy la prueba de un milagro tuyo. Sí, porque Dios es misericordioso, pero eso no implica, cuando Dios hace el milagro en alguien, no implica que ese alguien es hijo de Dios. ¿Entendieron? Y tampoco implica que el que oró por él y Dios hizo la obra, tampoco implica que forzosamente el que oró es hijo de Dios. Alguien me preguntó: pastor, ya estoy dudando de mi salvación. Bueno, qué bueno. Si dudas, hay que analizarte. Pablo le dijo a los corintios: examinaos si estáis en la fe. Eso significa. A pesar de todas las buenas obras que hace esta gente, que escucha sermones, participan en las ordenanzas del Señor, en su corazón de estas ramas secas, no ha penetrado la gracia divina. La fe que lleva a la salvación no existe, nunca fluyó. No hay guía del Espíritu Santo, por tanto, en estas personas. A mí sí me preocupa como pastor cuando una persona con 15 años, supuestamente de ser cristianos, diga: Señor, pastor, yo todavía no sé cuándo Dios me habla, no sé distinguir. Y dices: ay Dios, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y a los 4 años mínimo ya un cristiano debe estar dando sus primeros frutitos.
como prueba inequívoca de que es nacido de Dios. Entonces, como no hay vida de Dios, aunque participe en medio de aquellos que son hijos de Dios, como no absorben nada del tronco, nada producen, no pueden dar buen fruto y tarde o temprano son cortados. Eso está tremendo. Entonces Jesús está diciendo que esas ramas secas que no dan fruto serán cortadas y arrojadas al fuego. Y ese fuego, bueno, está hablando del fuego eterno, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Y la cuarta enseñanza de esta parábola es finalmente que los frutos son la única prueba que el Señor dejó para demostrar que una persona es un verdadero cristiano. En Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis, ¿cuánto? Mucho. Fíjate primero cómo dice, fruto. Todo pámpano que a mí no lleva fruto. Primero dice fruto. Después dice que lo poda para que lleve, ¿qué? Más fruto. O sea, vaya aumentando la productividad. Y aquí termina diciendo que en esto glorificamos al Padre, los que somos hijos de Dios, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. ¿Quién no planta árboles frutales para que den abundante fruto? Dice, y seáis así mis discípulos. Entonces terminamos. El discípulo que permanece en Jesucristo, como la rama que permanece en la vid, siempre producirá fruto. Pero para que llevemos más fruto, el Señor nos podará. Su gracia nos ayudará a soportar. Dios no está indiferente ante sus hijos. Al contrario, Él vela por nosotros. Entonces, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos da la fuerza, ese es el alimento, nos alimenta al estar unidos con Cristo en un mismo espíritu. Es así que fluye la vida espiritual. ¿Entienden? Por eso, cuando alguien nace de nuevo, toda su perspectiva cambia, su modo de ver las cosas, la vida, todo a su alrededor. Entonces, viene a la iglesia o va a las iglesias y empiezan a compartir con los que van a las iglesias, y algunos se turban en su entendimiento porque dicen, ¿cuántos años tienes de cristiano? Entonces dice, 25, dice, y con un orgullo, yo 25, y tú, neófito, recién nacido. Oye, pues mira, yo seré muy neófito, pero te voy a decir una cosa. No pareces cristiano. ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿Quién eres tú para enseñarme a mí? Yo llegué antes que tú. Y ¿eso es la reacción de un hijo de Dios? Estar con un odio constante, y con recuerdos así de que me hizo, y pasa un año, 2, 5, 10, 20, 25, y sigue igual. ¿Será ese fruto de Dios? No, pues esto lleva el propósito de que nos analicemos cada uno y veamos si estamos en la vida verdadera. Somos ramas secas, que tarde o temprano vendrá el viñador, el que la cuida, y la cortará. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tus enseñanzas, Señor, nos alimentan, nos confrontan, y sí, a veces nos puede ser que algunos se preocupen, pero este es el propósito de tu enseñanza, Señor. Confrontar, redarguir, corregir, porque lleva el propósito de que no nos engañemos a nosotros mismos. Señor, muéstranos a cada uno si estamos en la fe, si nuestros frutos han ido creciendo, la calidad del fruto ha ido creciendo, o seguimos igual. La única diferencia es
que vamos a una iglesia cristiana, pero en realidad son los mismos pecados, las mismas amarguras, las mismas quejas. Y pasan los años y los años. Y muchos se acostumbran a venir a la iglesia. Muchos cantan los cantos de los cristianos, pero eso no implica que son tus hijos. Señor, ten misericordia de nosotros. Mientras hay vida, Señor, hay esperanza. Y si tú hablaste esta parábola, era para que los que estaban escuchando analizaran su vida. Y dijeran, yo no estoy injertado. Puedo estar allí, parezco una rama, pero no doy fruto. Señor, te damos gracias. Los que han permanecido, pasan los años, pasan las pruebas, vienen los momentos difíciles, lloran, se entristecen, pero permanecen y aprenden y te conocen cada día más. Esa es la prueba irrefutable de que tenemos la verdadera fe. La fe que tú nos regalaste al haber creído en tu palabra, Señor. Gracias porque necesitamos ser podados. Y en tu sabiduría, Señor, tú nos podas. Tú sabes cómo hacerlo. Cortas aquí, cortas acá y nos limpias para que llevemos más fruto. Entendemos que hay algunos que son hijos tuyos, pero a veces la falta de comprender tu palabra nos lleva a tener actitudes negativas en contra tuya, Señor. Y comenzamos a discutir contigo, a pelear contigo. Pero no se nos olvide que al presente la disciplina, la poda, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza porque nos duele. Pero después da fruto apacible de justicia. Después participamos de tu santidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Oramos por aquellos que creyendo que son, no son. Revélate a ellos, Señor. Y dales ese regalo de la fe. Concédeles el arrepentimiento para que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a ti. Queremos permanecer en Cristo hasta que tú vengas, Señor, y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O si estamos ya bajo tierra, nuestro cuerpo sea transformado también y resucitar para estar contigo por toda la eternidad. Reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso dependemos, somos dependientes de la rica savia que fluye a través del tronco que es Cristo, de la vida misma del tronco, de la vid que es Cristo. Jesús, tú eres nuestra vida, nuestra razón de existir, nuestro pensamiento es continuo en ti. Te damos gracias, Señor, por todo eso. Gracias, Padre, porque tú eres el que cuida la vid y las ramas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos.